Buenas tardes a todos los que nos escuchan, ven por este medio. En la tarde de hoy vamos a hablar sobre un tema que es bastante más que un tema personal. Vamos a hablar sobre la amistad. Es un tema que suele considerarse algo personal, algo íntimo, pero creo que es un error hacerlo así. Creo que es un error considerarlo de esta manera. La amistad finalmente, quien lo supo ver fue, a mi modo de ver, fue Nietzsche. La amistad finalmente también determina la política, porque la amistad, al hablar de las relaciones entre los individuos, de alguna manera está poniendo como fundamento las categorías que se van a emplear también para hablar de política. En Políticas de la Amistad, que es un libro que se basa mucho en el pensamiento de Nietzsche, esto me parece que queda muy claro. Y por cierto, les voy a recomendar un libro que se llama justamente Amistad y Alteridad. Amistad y Alteridad es un libro que se hizo en homenaje a un filósofo, a Carlos B. Gutiérrez, un filósofo de Colombia, que fue un gran tipo, bueno, que es un gran tipo. Y en este libro participamos, de hecho, dos personas que vamos a hablar ahora con ustedes, que es la doctora Rebeca Maldonado y una servidora. Antes de presentarles a la doctora Maldonado, quisiera decir algunas palabras sobre la cuestión de la amistad y su importancia en la política, para luego darle la palabra a ella y, como siempre, entablar una charla y darles la palabra, por supuesto, a ustedes. Yo les decía, por ejemplo, que es una de las tesis de Derrida en Políticas de la Amistad. Cuando una amistad se fundamenta en la igualdad, se genera una cierta idea de la democracia a partir de la idea de la igualdad. Mientras que cuando una amistad se fundamenta en la diferencia, algo se mueve ahí también a nivel político y también a nivel de la construcción de una democracia que se sustenta ya no en la noción de igualdad, sino en la noción de diferencia, del respeto a las diferencias, y no solo del respeto, sino de la valoración de las diferencias. Entonces, bueno, sí quisiera insistir en que no es un tema meramente personal, es un tema con implicaciones políticas muy importantes, aunque acá hoy sí creo que lo quiero tocar de manera más ética que política, por una razón. Creo que parte de la situación a la que nos ha expuesto esta pandemia nos ha modificado mucho nuestras relaciones con nuestros amigos, con nuestros familiares, digamos con nuestros amigos en general, incluyendo en el concepto de amistad, pues también a nuestros hijos, hermanos, padres, a todos aquellos con quienes llamamos una relación de amor. Finalmente de esto trata la amistad. Y hemos querido pues pensar la amistad no solamente ahora en el COVID, mientras la pandemia está tan fuerte. De hecho, la universidad acaba de emitir un comunicado en el cual dice que sus expertos pues consideran que estamos en la fase más aguda de la pandemia y por lo mismo no habrá regreso a clases. Entonces, bueno, quisiera pensar la amistad, quisiera que pensáramos la amistad no solamente en estos momentos en que la fase es aguda, porque finalmente ninguno de nosotros estaba preparado para vivir esto. Yo recuerdo cuando anunciaron la epidemia, yo recuerdo todavía haber platicado con mi hija diciéndole, ¿cómo crees que va a estar? Yo no creo que infecte a más de tantos, yo no creo que más de tantos. Todavía hicimos alguna apuesta tonta y esto fue mucho más allá de lo que hubiéramos pensado. Entonces, si no nos podíamos preparar para esto, sin embargo, sí podemos prepararnos para lo que viene, que es la amistad cuando se retome la cotidianidad, ¿no? Cuando se retome la posibilidad de salir, de volver a encontrar con nuestros amigos. Yo siempre sostuve, incluso lo dejé por escrito, que íbamos a retornar
pues a la cotidianidad de siempre y que los mexicanos éramos muy afectivos y que pues íbamos a seguir siendo igual de afectivos y nunca, hasta ahora me doy cuenta de lo que viene, ¿no? Y creo que hay que prepararnos para lo que viene, porque esta crisis que estamos viviendo, eh, para esta crisis no podíamos prepararnos emocionalmente porque no teníamos idea de hasta dónde iba a llegar, pero para lo que viene, para retomar nuestras relaciones y nuestras amistades después del COVID, para eso sí nos podemos preparar, para eso sí tenemos tiempo y creo que tendríamos que partir del hecho de que el mexicano es un individuo, somos personas muy afectivas, somos personas que tenemos una tendencia muy marcada a mostrar nuestro afecto. Hay gente que se deja de ver por años y se da la mano y se saluda. Yo eso nunca lo he visto en México, nunca. En México a veces nos dejamos de ver una semana y ya actuamos como si nos tuviéramos dejado de ver 10 años, ¿no? Y son abrazos y son besos. Entonces creo que nuestra idiosincrasia nos va a dificultar un poco más el camino para retomar nuestras amistades. Entonces yo quisiera formular la pregunta, ¿cómo vamos a convivir con nuestras amistades cuando podamos finalmente retomar la cotidianidad y no podamos acercarnos? Cuando veamos a una hermana o a una amiga o a un ser querido y tengamos que permanecer a 2 metros. Eso es, ¿qué vamos a hacer? No vamos a poder darle tampoco la mano, a no ser que estemos dispuestos a después ponernos gel o desinfectarnos mutuamente. Entonces, creo que esto al ser cotidiano, más que gel y alcohol y más que todo esto, creo que vamos a tener que tener conciencia de que temporalmente vamos a tener que cambiar, que modificar ciertos hábitos, y creo que solo lo podemos hacer desde el conocimiento que implica la comprensión de lo que es la amistad y la posibilidad de mostrar afecto de otras maneras que no necesariamente tienen que ver con la cercanía física, y de eso les voy a hablar muy brevemente para luego presentarles a la doctora Rebeca Maldonado y darle la palabra a ella. Bueno, yo quería retomar una idea de Emerson. Emerson pensaba que hay 2 tipos de amistades. Claro, hay muchos tipos de amistades, pero él pensaba que fundamentalmente todos esos tipos de amistades se pueden como categorizar, ordenar en 2 grandes tipos, que son aquellos con los que se charla de manera cotidiana, aquellos con los que le dices, ¿viste lo que pasó ayer? Sí, qué interesante, mira qué bonito está el día, ¿no? Con los cuales podemos hablar de manera cotidiana. Y decía Emerson, y aquellos, se los leo textualmente, decía, aquellos a los que no hace falta ni verlos, sino que basta con un mensaje, un pensamiento, un sincerarse o una mirada. Esto lo dice Emerson en unos escritos que se han recopilado con el nombre de ensayos. ¿Qué son ensayos? Son varios ensayos. A mí esta idea me parece muy importante y desde la primera vez que vi esta idea me pareció que la entendía, que en efecto hay amigos que no hace falta ni verlos porque sabes que están ahí. Está mal no verlos, hay que procurar a los amigos, pero en muchas ocasiones no se puede verlos, como es el caso de esta pandemia. Entonces, hay amigos a los que no necesariamente tenemos que darles la mano o tenemos que darles el abrazo o el beso, sino que basta, como dice Emerson, con un pensamiento, ¿no? Con un mensaje. Bueno, al decir un mensaje, Emerson está obviamente refiriéndose a cartas, ¿no? A mensajes mandados, porque no había ni Twitter, ni WhatsApp, ni nada de lo que hay hoy. Hoy es más fácil, hoy la tecnología nos puede ayudar en ese sentido, ¿no? Pero estos amigos a los que basta un mensaje, un pensamiento, un sincerarse o una mirada, yo creo que esta idea de Emerson lo que nos permite ver es que la cercanía física no es la única forma posible de mostrar el afecto a un amigo, ¿no? Que hay otras formas en las que podemos manifestar nuestro afecto, y son formas que se pueden sentir incluso de manera más profunda que la cercanía física, y muchas veces no las procuramos porque estamos muy, ¿cómo decirlo?
como diría Heidegger, muy hechos al mundo de Das Man, ¿no? Muy acostumbrados a la cotidianidad que nos homogeneiza, que nos hace a todos iguales, y ya es un lugar común dar la mano, dar el beso, ¿no? Incluso si alguien te presenta a un desconocido, tienes que darle la mano, y si él se acerca, le tienes que dar un beso. ¿Y por qué? Pues porque esta cercanía física se ha vuelto algo vacío, se ha como cosificado, se ha estatificado, ¿no? Nietzsche diría, se ha egipcianizado, ¿no? O sea, él decía esto porque los egipcios tenían estos dibujos tan estáticos, ¿no? Entonces se ha vuelto como estática y ya no fluye, ya no es algo que uno haga de manera significativa, sino que se hace por una mera convención social. Esa es la idea que quería agarrar en el aire. Convención social, ¿no? El abrazo, el beso, el saludo de mano parece responder más ya a una convención social que a una muestra de afecto. Entonces, bueno, si ahora a lo que nos vamos a ver obligados es a no dar la mano, a no dar el beso, a no estar cerca, conviene pues reconocer que en esos gestos había mucho de convención social, que podemos retirar esas convenciones sociales fácilmente y que el único problema que realmente nos queda fuertemente planteado es qué vamos a hacer con aquellos a quienes sí queremos acercarnos, a quienes sí queremos abrazar, a quienes sí queremos darles un beso. No vamos a poder hacerlo. Bueno, creo que nuestra opción está en ser capaces de crear formas diferentes de expresar lo que sentimos. Aquí retomo pues la idea de Emerson. A veces basta un mensaje, un pensamiento, un asincerarse, una mirada para decir te quiero. A mí me pasa que a veces cuando le digo te quiero a alguna amiga o a algún amigo, a veces se quedan un poco sorprendidos porque no estamos acostumbrados a que una amiga se voltee y nos diga te quiero mucho. Y creo que llegó el momento de comenzar a practicar este lenguaje de los afectos que implica tanto palabras como gestos, como miradas, como mensajes, porque es lo que vamos a tener, no vamos a tener otra cosa. Entonces creo que tenemos que comenzar a acercarnos a esta forma de acercarnos, que puede ser un te quiero, te admiro, me hago presente con un mensaje, o si estás cerca, pues basta con una mirada para decirte lo mucho que te quiero, ¿no? Y creo que sería una forma también de colaborar a que el contacto físico deje de encontrarse regulado y estandarizado en la cotidianidad y que tengamos que emplear el contacto físico como un ritual más, pero como un ritual vacío, como un ritual que es nomás dar la mano porque hay que dar la mano, o dar el beso porque el señor se acercó y lo tienes que saludar de beso aunque no lo conozcas. Creo que hay que romper ese cúmulo de significados y lograr que el acercamiento físico retome su nivel de intimidad. Esto es lograr realmente darle un beso a quien se le quiere dar un beso, lograr realmente darle un abrazo a quien se le quiere dar un abrazo, a quien se le quiere dar la mano, y no porque sea una obligación social, sino porque realmente estemos retomando el significado auténtico del acercamiento físico. Entonces, bueno, nada más eso quería decir antes de darle la palabra a la doctora Maldonado, que una de las múltiples lecciones que nos puede dejar esta pandemia tiene que ver pues con ese ámbito afectivo y que creo que podemos encontrar otras formas de expresar nuestro afecto a través del lenguaje, a través de los gestos, a través del lenguaje corporal, a través de otras formas de expresar. Y sobre todo, y con esto concluyo, sobre todo a través del cuidado, porque sí creo que amar es cuidar. Y creo que vale mucho más el amor que cura y procura, en el sentido heideggeriano del cuidado, ¿no? El amor que cura y procura el bienestar de un ser amado,
el amor que se preocupa por el amigo enfermo o por el padre que está solo o por la hermana que está lejos o por la amiga que no se ha visto. Creo que es más valioso ese amor. Y creo que también por eso Emerson decía, muchos de los grandes amores pueden no ser correspondidos o pueden incluso ni conocerse, ¿no? Yo puedo tener un gran amor por alguien que ni siquiera esté enterado y simplemente lo que haría sería procurar su bienestar, ¿no? Su bienestar, su salud y, por supuesto, su salud tanto física como mental como emocional. Y creo que aquí hay mucho que podemos hacer por todos nosotros. De hecho, cuando platiqué con el doctor Ángel Alonso, el secretario académico del PUB, sobre hacer estas charlas, yo creo que estábamos de acuerdo, Ángel, en que básicamente lo estamos haciendo por procurar una cercanía con ustedes, con la gente que nos ve, ahora que están solos, ahora que estamos solos, ahora que estamos encerrados, y ayudarnos mutuamente a cuidarnos. Y cuidar implica cuidar, caray, desde la imagen del otro hasta su salud mental, su bienestar, su integridad física. Entonces creo que amar y creo que la amistad tiene que ver más con dejar que el otro fluya y sea capaz de moverse, ¿no? Sea capaz de seguir su ritmo de vida, sea capaz de seguir sus sueños. Tiene que ver más con eso que con el apresar. Hay un poema de Blake, ay, qué lástima que no lo tengo a la mano, pero porque casi siempre lo tenía yo en un papelito anotado y ahorita no lo veo, pero el poema dice más o menos así, dice, aquel que se adhiere o que se deja colgado, que se amarra de una alegría o de una persona, destruye la vida alada, ¿no? Y aquel que le da un beso mientras se va, mientras vuela, mientras fluye, vive en un eterno amanecer. Bueno, en inglés es más bonito porque rima, ¿no? Pero la idea es esa. Creo que finalmente la amistad consiste no en atar al amigo a lo que uno quiere, sino en poderle ver crecer, en festejar sus triunfos, en admirar sus logros y en hacer todo para que siga su vida en un flujo armonioso, aunque suene un poco New Age, pero creo que es real. Entonces, bueno, ¿por qué quise yo que la doctora Maldonado nos acompañara hoy a hablar de la amistad? Bueno, no solamente porque ha participado en este libro y ha escrito sobre la amistad y porque filosóficamente ella es filósofa, es doctora en filosofía, es postdoctora en filosofía, porque después del doctorado hizo un postdoctorado. Entonces, de hecho, tiene un grado más allá del doctorado. Pero no nada más por su conocimiento sobre la amistad, sino por su conocimiento filosófico sobre la amistad, sino porque ella sabe ser amiga. Y me consta porque es mi amiga. Claro, yo no puedo traer aquí a cualquier amiga y decirles traje a mi amiga a hablar de la amistad, eso no estaría justificado. Yo la traigo acá en su calidad de doctora, en su calidad de filósofa, y en ese sentido permítanme decirles que la doctora Rebeca Maldonado, que, como les dije, tiene un postdoctorado en filosofía, actualmente es la coordinadora del Colegio de Filosofía de la Facultad de Filosofía y Letras de nuestra universidad, la UNAM, y bueno, tiene mucha obra publicada, tiene muchos libros. Desde mi perspectiva, es la única persona en nuestro país que ha hecho una lectura diferente de Kant, que ha hecho una lectura de Kant que solamente podría ser alguien que ha estudiado Nietzsche, que ha estudiado esta otra rama del pensamiento que no es
la típica rama que estudian o la típica forma de filosofía que estudian los kantianos. Entonces, como siempre, les vamos a dejar bibliografía en los comentarios sobre la obra de la doctora, pero pues por lo pronto quisiera, Rebeca, agradecerte que hayas aceptado la invitación. Yo sé que te parecía un poco extraño que una amiga te pida hablar de la amistad en público, pero como lo he dicho, te lo he pedido en tu calidad de filósofa y de amiga, y pues le doy la palabra a la doctora Maldonado. El micrófono. Muchísimas gracias, Paulina. La verdad es que siempre que tú me pones un reto, pues me obligas a sacar las últimas fuerzas y reservas de esa experiencia, ¿no? O sea, hasta dónde se puede ir con ese pedimento que tú me haces, ¿no? Siempre tan insólito, ¿no? Y, y bueno, curiosamente yo en diciembre publiqué un artículo que se llama Solidaridad y colaboratividad en el pensamiento de Hajime Tanabe y está publicado en Teoría, en la revista Teoría del Colegio de Filosofía. Entonces, claro que mi acercamiento a Tanabe, que es un filósofo japonés, a Nichitani, a la poesía japonesa, etcétera, pues para mí es como una fuente de inspiración, que desde hace tiempo, precisamente por este tema del amor, la amistad y la solidaridad, etcétera, pues se hizo muy importante para mí, ¿no? Entonces... Bueno, antes de hablarnos de la amistad, nos platicas un poco cómo fue tu acercamiento, porque creo que eres la única persona en la facultad que tiene un acercamiento tan profundo y una dedicación tan profunda a estos temas y a la filosofía, no sé si se pudiera llamar de la escuela de Kioto, ¿no? ¿Por qué no nos platicas un poquito esto para que la gente vaya ubicándote en tu ser proteico, ¿no? Cómo arrancaste desde la antropología, cómo llegaste a la filosofía, cómo estudiaste filosofía occidental y cómo después te fuiste hacia la escuela de Kioto y a toda esta vertiente. ¿Por qué no nos platicas? Bueno, como Paulina, yo también fui formada en la filosofía nietzscheana, ¿no? Y Paulina y yo justamente estuvimos en un seminario juntas con la doctora Lisbeth Sagol sobre Nietzsche, ¿no? Y las dos habíamos hecho trabajos sobre Nietzsche, ¿no? Ella primero hizo su trabajo sobre Nietzsche, sobre el nacimiento de la tragedia, y luego yo hice el mío. Entonces, yo siempre considero que como que a veces atisbo como una falta de lectura de Nietzsche, incluso en la facultad. Y desde esa lectura de Nietzsche, desde la lectura esta de Nietzsche, yo pasé a la lectura de Kant, y de ahí me di cuenta que lo que seguía para profundizar en la filosofía de Nietzsche y de Kant era leer la filosofía japonesa, porque ellos tenían interpretaciones de Kant y de Nietzsche y de Heidegger. Entonces, este tema del abismo y este tema de la nihilidad, la apertura del abismo, etcétera, pues precisamente es el tema de Nichitani. Y había un libro, el de Tanabe, que no estaba traducido al español y que un grupo de la facultad lo tradujimos al español y está en editorial Herder y se llama Filosofía como Metanoética. Bueno, entonces, precisamente en Filosofía como Metanoética, uno de los temas es pues el tema del amor y el tema de la solidaridad, ¿sí? Yo no quiero, de verdad no quiero, lo que pasa es que esto es muy ontológico, pero no quisiera meterme muchísimo en esto, pero lo pueden leer en el texto, pero el amor sí requiere, desde la perspectiva de Tanabe, un ejercicio de no ego, ¿no? O sea, sí requiere, sinceramente, un ejercicio de desprendimiento y abandono, ¿no? Entonces, pero yo aquí voy a hablar, o sea, está presupuesto esta base del abandono de sí mismo en esta experiencia del amor, de alguna manera, pero lo que yo quiero hablar es si es posible una ampliación del concepto de amistad, ¿sí? Porque desde la experiencia del Zen, ¿sí?
desde los textos zen, etcétera, lo que uno puede encontrar y puede atisbar es que el zenista se siente acompañado del árbol, ¿no? O se siente acompañado de la piedra, ¿no? Entonces, y también se siente acompañado de las personas ausentes, de, de lo ausente, ¿no? Entonces, eh, entonces ¿cómo es posible que algo esté ahí sin que realmente esté ahí, no? Entonces, yo creo que entonces como que uno comienza a explorar por esa veta, pues como una existencia más fantasmal, ¿no? Las cosas que están ausentes también están, ¿sí? Entonces, yo creo que esto que desarrolla el Zen y que lo ha mostrado, ¿sí? En haikus y todo eso, por ejemplo, dice, yo no necesito para estar unido a ti de ningún pegamento, ¿no? De ningún pegamento, ¿no? Como un pegamento para encolar sobres de una carta, porque el verdadero residir reside en el vacío. Entonces, para poder sentir efectivamente esa compañía, ¿sí? Que no está y que está, es necesario desde esta perspectiva del Zen, es haber ahondado por mucho tiempo en el silencio, haber ahondado mucho tiempo en la quietud, ¿no? Me recuerdo ese libro de François Chen que se llama quietud, silencio y quietud, ¿no? Sí, sí, quietud y silencio, de François Chen. Entonces, pero para atestiguar más esta experiencia de que incluso uno se siente en compañía de las cosas, de las plantas, etcétera. Aquí tengo un haiku de Sogi que dice, esa es también una fuente de compañía, el cielo del atardecer. Entonces, puede uno darse cuenta que cuán necesarias son las prácticas meditativas, ¿sí? Justamente para desarrollar esa cercanía, simplemente la cercanía, ¿sí? Esa experiencia de cercanía. Y que es muy difícil de lograr desde un habitar egótico, desde mis conceptos, ¿sí? Y justamente es lo que, bueno, hemos trabajado mucho tiempo como este sujeto copernicano, este sujeto asentado en el yo pienso, etcétera, en el cual todo está referido a sí mismo, pues no tiene esa posibilidad de actualizar esa cercanía, ¿sí? De todas las cosas, aunque estén ausentes. Entonces, hay como este residir en el vacío, que es como la experiencia del Zen y que uno lo puede constatar en los textos, es justamente como una experiencia de que las cosas ahí están disponibles, o sea, pues es una experiencia que se puede actualizar en cualquier momento, ¿sí? Y entonces, y que sí, bueno, entonces sí se requiere de ese ambiente de reserva, de quietud, para que se desarrolle esa amistad ampliada, ¿no? Lo que yo llamaría esa amistad ampliada hacia todas las cosas, ¿no? Una filia hacia todas las cosas, ¿no? Entonces, Oye, en ese sentido, a ver, una pregunta nada más. En ese sentido, desde esta filosofía, la amistad, ¿te acuerdas que yo decía, bueno, amistad, concedamos por un momento ampliarla a hijos, padres, ¿no? Pero tú estarías, junto con toda esta filosofía, pues, hablando de ampliar este concepto a la totalidad, digamos, ¿o no? sí, ¿no? Ajá. Sí, a lo que está ahí, ¿no? Pero también a lo que no está, ¿no? Ese es como que
esa posibilidad, ¿no? Porque, claro, eso supone, pues, pues, como de construir un poco los planos cronológicos, espaciales y todo, ¿no? O sea, ese Claro, es el trabajo que implica, ¿no? claro. Digamos, como un poco como desbaratar Ujú. la, la, la crítica a la razón pura con sus conceptos de espacio y tiempo, ¿no? Ajá. Entonces, Eso pensé en tu ¿no? caso. Sí, en ir más allá de Ir estas más 2 allá de eso, ¿no? categorías. Ajá. Entonces, eh, y bueno, este regreso al mundo que se da desde la quietud, sí, pues es como un ser amigo de otra manera, ¿sí? Es como una amistad de otra manera, ¿no? Es, digamos, como que entras como una idea de amistad más impersonal, ¿sí? Donde las necesidades del otro son tus necesidades, ¿no? O donde, como lo dice Tanabe, el beneficio de otro es tu propio beneficio, ¿no? Entonces, pues si toca regar la planta, lo haces, ¿no? Pero es como que se vive más descentradamente y yo creo que este descentramiento también es el que hace posible la amistad también, ¿no? Una experiencia de descentramiento. Por eso es muy difícil la amistad con personas egóticas, ¿no? Porque si tú le preguntas algo, no te va a escuchar y nomás te va a hablar de ella o cosas por el estilo. Pero sí desarrollas esa capacidad de, pues, de escuchar a otro, ¿no? O sea, o de escuchar las necesidades de otro, etcétera, pues es que lo entiendes ya como, también es como un beneficio para ti, ¿no? Entonces, eh, Oye, los... perdón, otra interrupción brevísima. Es que conforme vas hablando, siento que van saliendo muchas cosas importantes y no quiero que se me vayan, porque tú dijiste descentramiento y justo habíamos comentado el escrito de una colega, si no me confundo, era de Margarita Cepeda, De Margarita el, Cepeda, sí. ¿no? En el cual ella decía que a diferencia del amor pasional o del amor de pareja, por llamarle de alguna manera, la amistad, que también se puede tener por la pareja, por supuesto, la amistad no descentra, mientras que el amor sí puede provocar descentramiento. O sea, si lo entiendo bien, el amor podría en un momento dado provocarnos, salirnos de nuestro propio centro, mientras que la amistad sería lo contrario, digamos. ¿Lo verías tú como lo contrario? Bueno, yo creo que es como siempre, yo creo que nosotros entrenamos en el pensamiento occidental, entonces siempre estamos pensando en lo contrario o esto o el otro, ¿no? Pero es un centramiento descentrado y un descentramiento centrado, ¿no? Claro. Porque justamente, por ejemplo, la concentración es como justamente concentrarse en eso, Ujú. en Claro, algo. claro. Entonces, te concentras en eso y a la vez como que te descentras. ¿Sí me entiendes? No Sí, estás como... es un centrarte conjuntamente, la concentración finalmente, ¿no? Ajá, claro, ajá. Entonces, y aquí lo interesante es que estos filósofos han desarrollado, no te puedo decir esto ha dicho tal cual, porque ya es como un concentrado de muchas cosas, ¿sí? Estos filósofos han desarrollado una idea de personalidad que ya no es personal, sino que es como si todas las cosas están recogidas en uno mismo, ¿no? Es decir, los guijarros, los insectos, etcétera, pues de pronto lo que resulta es que pues la amistad ya no son dos que viajan juntos, sino te conviertes en una comunidad, ¿no? O sea, pensarte no de una manera como uno, como idéntico, como etcétera, sino como una manera más ampliada y entonces, como que va siendo posible una comunidad de lo viviente, ¿sí? Entonces, la amistad como una comunidad, ¿sí? Como que ya, es decir,
traigo incorporado los insectos, esto, el otro, ¿no? Y más allá, ¿sí? Entonces, a mí, incluso los planetas, ¿sí? Pero desde de esta idea de ni bueno ni malo, o sea, más allá del bien y del mal, sin preferencia, incluso están los tsunamis, las pandemias, los terremotos, etcétera, como parte de la vida, ¿sí? Como parte de la vida. Y entonces, lo que yo me doy cuenta es con esto, es que yo desde que estudié, le digo a mis estudiantes, yo desde que estudié antropología social, siempre me hablaban de Occidente, Occidente como lo peor, ¿no? Y como lo que había desarrollado el dualismo, sujeto-objeto, ¿no? Entonces, pero con estas perspectivas, lo que tú puedes pensar es ir más allá de eso y darte cuenta como una posibilidad de salir del binarismo, ¿sí? Del binarismo de raza, de clase, de sexo, ¿no? Y mover todo eso, ¿sí? Y bueno. Al preguntarte esto, yo estaba siendo completamente occidental, ¿no? O sea, ¿tú crees que es lo contrario del amor? La amistad y el amor estaba cayendo en la típica forma de pensar occidental, ¿no? Solamente podemos ver el día y la noche, la muerte y la vida, y todos estos, no podemos ver el amanecer, el atardecer, todos estos matices que son múltiples, ¿no? Este pensar binario. Es el pensar binario. Y sí, y fíjate que yo me doy cuenta, por ejemplo, Rita, yo estuve leyendo a Rita Segato en diciembre y ella decía, pues no hay otra manera más que un regreso a lo comunitario, ¿no? Para salir de estas crisis. A la amistad también, ¿no? Rita, ¿nos repites el nombre? Rita Segato, ¿no? Que era la guerra contra las mujeres y tiene muchos libros, que es una de las pensadoras más importantes de la actualidad, ¿no? La guerra contra las mujeres. Ajá, pero tiene muchísimas más libros. Ajá, ajá. Entonces, pues yo me di cuenta que estos filósofos, pues eran como una respuesta a esto, ¿no? Pero que lo que ellos hacían es, nosotros ya somos comunidad. O sea, un sí mismo, verdadero sí mismo, no es un ego centrado, sino es un ego que soporta todas las criaturas y todos los seres y todos no lo viviente, digamos así, ¿no? Uh-huh. Entonces, por eso, en Japón es muy normal decir que las plantas, los ríos, los animales forman parte del sí mismo original. Pero es muy normal, ¿no? Y ha sido motivo de inspiración en la literatura. Esto es muy importante, ¿sí? Entonces, esto también, esta experiencia de estar como acompañado de todas de estos animales, plantas, etcétera, pues también crea un pensamiento compasivo, ¿sí? Porque justamente esta experiencia de cercanía del sufrimiento de lo viviente y hace poco justamente estaba escuchando a Judith Butler, ¿no? Que hablaba justamente que la única posibilidad era la horizontalización total, incluso el respeto total a la comunidad de lo viviente, a los seres vivos, todos cuales sean, ¿sí? Entonces, la experiencia del sufrimiento es también una experiencia que te saca del arrinconamiento en tu propio ego, en el sentido de que cuando lo ves, te despierta, ¿no? O sea, no es posible no negarlo, allí está, ¿no? Entonces, esa experiencia de estar como de esta comunidad compasiva que conformas, que tú ya eres, es también lo que te permite también conectarte con lo otro desde su ser viviente y muriente, ¿no? Como que vive y como que muere, ¿no? Entonces, eso es como el lugar de la horizontalización máxima, ¿no? Es el horizonte de lo viviente y lo muriente, ¿no? Así. Entonces, quiero también, por ejemplo, esto se experimenta incluso con las flores, o sea, ver prendado el rocío de las flores es conmovedor,
¿sí? Esta experiencia de la impermanencia de las cosas, que también se vive en el rocío, en el atardecer, etcétera, es algo que impregna todas las cosas. Entonces, es una experiencia del sufrimiento o de la transitoriedad, ¿sí? Como origen de la belleza, ¿sí? Y que lo experimentas en todas las cosas. Entonces, sí crea como una hipersensibilidad, ¿no? Ah, cuando cae la flor o cuando se caen las hojas o cuando, ¿no? Entonces, como que también genera esta comunidad con lo vivo, también tiene experiencias estéticas, que es justamente el mono no águare, ¿no? Que es el así de las cosas, o sea, las cosas son transitorias, ¿sí? Pero Bueno, entonces, en ese sentido, a ver, Rebeca, una pregunta. En ese sentido, esta concepción particular de la amistad sí podría ser o tener las bases para un ecologismo o ¿cómo decirlo? Una amistad ecológica o un ecologismo basado en la amistad, algo así. ¿Podríamos decir eso? sí, yo diría que el sí mismo fundamental es comunitario, Ok. ¿sí? A- a- Y que, a- y que es ecológico comunitario, ¿no? Más ajá, bien, por eso tiene que ver mucho con esto como amistad y bioética, ¿no? claro. Porque si no hay la posibilidad de sentir esta empatía con lo vivo, pues entonces, pues Ujú. tampoco con, ¿no? Más o menos sería tampoco con un ser humano, más o menos. Claro. Sí, otra vez la gente que, por ejemplo, yo lo veo mucho en el ámbito de tanto de estudios ecológicos como de activismo ecológico, que muchas veces la gente cree que si tú te preocupas por los hábitats de los animales o por los animales, ¿no? O por la devastación del planeta, entonces ya no te estás preocupando por el ser humano, ¿no? Como si fuera o te preocupas del ser humano o te preocupas de los animales. Pero si te preocupan los animales, entonces te preocupan más, ya estás mal, ¿no? O sea, esto más bien rompería otra vez con ese dualismo, con ese binarismo de que te tienes que preocupar por una de todas las cosas en lugar de ver la visión del conjunto, ¿no? Exacto. Sí, Uh sería -huh. binarismo de nuevo, ¿no? Entonces, digamos, del lado, ya otra vez ahí voy de binaria, pero bueno, estaría el ego, digamos, el ego respondería más bien a esta tendencia binaria de querer etiquetar y decir, si tú te preocupas por los animales, no te estás preocupando por el ser humano, o si tú te estás preocupando por eso, entonces no te preocupes. Y a diferencia del ego, el yo comunitario sería la propuesta de esta filosofía. Sí, Ajá. sí, pero como que sí, sí, o sea, el verdadero sí mismo, cuando hunde sus raíces más allá del yo egótico, es comunitario, Ok. ¿no? Este, digamos, por eso digo que la experiencia de sentirte tú, ajá, sujeto en la cronología espaciotemporal, pues cómo no te vas a sentir confinado. No digo que el confinamiento no sea real, pero lo que acendra más la experiencia del confinamiento es la experiencia de separación, pero esa experiencia de separación ya existía, ¿sí? Así poniendo los animales por un lado, las plantas por el otro, los seres humanos, ¿no? Y las clases y esto y el otro, ¿no? Y todo, pues eso, ¿no? Entonces, sí creo que eh, hay, una, hay una carta de Tanabe que además yo quiero un poco aplicarlo a lo que está pasando ahora. Muchos han muerto personas muy queridas y amigos o padres, madres, hermanas, hermanos, lo que sea. Y entonces yo quería leerles una cosa que le escribió Tanabe después de la muerte de su esposa, un año después, algo así, y decía, la muerte de mi esposa ha hecho esto posible. La resurrección es testimoniada no como un fenómeno natural perteneciente a lo objetual, sino como una experiencia espiritual, esto es,
como un contenido existencial en la subjetividad de personalidades unidas por el amor. Para mí sí mismo, humilde, también la esposa muerta ha sido resucitada y se encuentra viviendo al interior de mí mismo, ¿no? Entonces dice, creo que vivo en como en una, como en Zweisamkeit, que es como, yo vivo como en dos, ¿no? O sea, sigo viviendo como en Ujú. dos, ¿sí? Entonces, esta experiencia de colaboratividad con los muertos, ¿sí? Es algún tema que también desarrollan mucho los japoneses. O sea, la persona que muere no muere realmente, o sea, sigue colaborando, ¿sí? Y entonces, a mí eso me parece muy importante porque nos damos cuenta que lo que sufren nuestras subjetividades es un despoblamiento interior muy difícil, ¿no? O sea, una especie de erosión de la subjetividad, una especie de desertificación, ¿sí? Que lo que me parece que es necesario como de volver a poblar, ¿no? De esas presencias que se han ido, esas presencias que nos han acompañado, esas, ¿no? Y entonces, como que es posible realizar un modo de ser amistoso, creo que como más rico, ¿no? Más rico, ¿no? Y en fin, hay otras cosas que Paulina incluso también me ha enseñado, como es el silencio, ¿no? O sea, recuerdo que ella me platicó, ¿no has visto la película la película de Furosawa? Que ustedes saben que las gotículas vuelan, ¿verdad? Entonces, bueno, un modo de compartir nuestra existencia ahora es silencio, ¿no? Es decir, podemos reunirnos a tomar el té, podemos, no, y de sentirnos acompañados, así nomás, creo que sería un lindo ejercicio, Y ¿sí? la película en la que dos mujeres se sientan a tomar el té y están sentadas tomando el té y pasan horas tomando el té y uno de los nietos de una de las mujeres dice, ¿qué hacen? Y le Sí, contesta a la amiga, nada. Y, y al final entienden que lo que estaban haciendo era estar. Se están acompañando, las dos perdieron al esposo en la guerra, ¿no? Se están simplemente acompañando, ¿no? Sí, sí, el silencio, pero entonces realmente habría toda una revaloración. O sea, tú nos estarías diciendo que esta pandemia nos está dando también la oportunidad de revalorar aspectos que nunca hemos valorado, como es sentarte con una amiga en silencio. Tú dijiste, ustedes saben que las gotículas vuelan, ¿no? Hoy íbamos en el coche, tuvimos que salir, mi esposo, mi hijo y yo. Y mi hijo se puso el tapabocas, todos nos pusimos el tapabocas, y yo iba a empezar a hablar, y mi hijo dijo, hay que guardar silencio, estamos en un lugar cerrado, hay que guardar silencio porque las gotículas vuelan. Aunque traigas el tapabocas, puede ser, más vale, ¿no? Y me abres todo un panorama cuando planteas el silencio en esta perspectiva, ¿no? Porque, claro, estamos acostumbrados a pensar el silencio, sí, cuando nos vamos a un retiro de meditación o de yoga, ¿no? O de silencio, o cuando voluntariamente estamos en silencio pensando algo. Pero esto que tú dices me impresiona mucho, la posibilidad de compartir en silencio, ¿no? Es otra forma más, es otra posibilidad diferente para la amistad, que es muy practicada en la filosofía japonesa y en la cultura japonesa, y que nosotros no la hemos valorado nunca, ¿no? exacto, y también como un espacio de dedicación, ¿no? O sea, podemos cocinar, podemos esto, ¿no? Entonces, yo creo que también ese espacio como de hacer cosas es como ampliar volver a ampliar el espacio de la acción también, ¿no? Podemos cocinar, tú te sientas allá, ¿no? Como te dije el otro día, yo visité a mi hermana el domingo y ella tiene, pues, ciruelas y zarzamoras ahí por el desierto de los leones. Entonces, pues,
pues hablamos una por allá y otra por acá, pero el tema fue, vamos a ver las ciruelas, vamos a ver las zarzamoras, Claro, entonces como que sí creo que es posible desarrollar otras formas de cuidado y otras formas de lenguaje corporales, ¿no? y que el Que silencio mismo puede ser una de esas formas, ¿no? sí, Es impresionante que podamos estar cuando dos personas están en silencio, generalmente lo que vemos es la ausencia de las palabras, ¿no? No hablan. Mira, esa pareja todo el tiempo está callada, no hablan, ¿no? Y olvidamos la posibilidad de que estén simplemente conviviendo en silencio y que eso sea algo valioso, ¿no? sí. Bueno, sí Eso hubo platiquitas, pero una por allá y otra por acá, ¿no? No, pero sí nos dimos cuenta como que sí, que teníamos esa posibilidad de estar haciendo las cosas y no estar hablando, ¿no? claro. Sí, muy bueno, pues, no sé, Paulina, creo Pues, que creo que ha sido muy refrescante todo esto, Rebeca, porque no cabe duda que la visión no occidental tiene otro punto de vista radicalmente diferente, ¿no? O sea, a mí, pensando desde Occidente, ¿no? Lo que yo les platicaba al principio sobre Emerson, sobre Derrida o Nietzsche, es que nada que ver con esta posibilidad de valorar el silencio como una forma de convivir con el otro, a la cual aparentemente tenemos que estar obligados ahora, ¿no? Nos están diciendo que lo ideal en el transporte colectivo es ir en silencio, no hablar para que las gotículas precisamente no nos contaminen. Y ¿por qué no pensar que en silencio podemos ser colectividad parlante y solidaria? O sea, el hecho de que yo no esté hablando te está cuidando a ti que estás junto a mí, ¿no? Y tú me puedes agradecer con la mirada que yo esté en silencio, ¿no? O sea, sí. se me hace un mundo sumamente rico. ¿Qué podrías tú recomendarle a las personas que nos están escuchando para tener un acercamiento factible a este tipo de filosofía? Mm, Que no sea un escritor que no sea muy maravilloso. difícil. Bueno, pues yo les recomiendo un libro Suzuki escribió muchos textos de Zen, ¿no? Suzuki, claro. El ámbito del Zen, vivir el Zen, ensayos sobre Zen, ¿sí? Ahora, Y hay hay muchos Suzuki, porque tengo la idea de que Suzuki en Japón es casi como López aquí, ¿no? O sea, o como Pérez o Rivero, que hay muchísimos, ¿no? bueno, Suzuki, Suzuki tiene una en Japón, se los he enseñado a mis alumnos. porque he visto a varios Suzukis escribir sobre Zen. Ya, se llama Diti Suzuki, ¿no? Y esta construcción es la Casa de la Contemplación, que es el Museo Suzuki. Ahí lo puedes subir tantito para verlo un poco mejor. Está rodeada de como de un espejo de agua. Qué maravilla. Ajá. Y y bueno, pues es el difusor del Zen, ¿sí? Y además, algo que me parece muy importante es como fue amigo de Nishida, muy amigo de Nishida, y yo creo que esa es una investigación que falta por hacer, la relación entre Nishida y Suzuki. Y y también les recomiendo un libro que se llama Zen y Filosofía, que para mí ese fue el primer libro que leí de Zen y la verdad fue así como, ¿no? Como esto es lo que yo quería en mi vida, ¿no? ¿Este es de Suzuki, Zen y Filosofía? No, el que te platico es de Chisuteru Ueda. Ah, es de Ueda. Sí. Es con U, ¿verdad? U-E-D-A. Chisuteru Ueda, Zen y Ueda. Filosofía. Bueno, pues son dos recomendaciones. Ya tienen ustedes ahí dos recomendaciones maravillosas para la lectura. Y no sé, Rebeca, yo he estado haciendo preguntas de manera un poco egoísta
aprovechándome de la confianza contigo. Ángel, no sé si damos paso a preguntas de nuestro auditorio, de nuestra gente. Sí, claro. Son varios comentarios y agradecer a la gente del interior de la República y de Argentina que nos está siguiendo. Y bueno, leo en este caso las participaciones por tandas de 4 preguntas para que pueda ir comentando la doctora Rebeca Maldonado. Angélica Santiago dice: me preocupa lo difícil que será para los niños y niñas no mostrar físicamente sus emociones en su encuentro con sus amistades, pero también es una forma de reaprender otras formas de demostrar su cariño. Esto seguramente ayudará a la protección y resguardo de muchas violencias que se ejercen en su contra y vulnerabilidad. Alejandra Gago dice: interesante para seguir pensando. La amistad como la vemos en Latinoamérica tiene un correlato de trato con el cuerpo amigo muy particular, pero también sería bueno que pudiésemos visibilizar que el cuerpo supera la inmediatez física y que tenemos una creatividad muy grande para superar esto. Carmen Maldonado Vargas dice que podríamos incluir la sororidad de Marcela Lagarde desde la amistad y el reconocimiento entre las mujeres, desde la línea ancestral en la perspectiva ancestral y futura. Y Xochitl Rivera pregunta: ¿cómo podríamos considerar la amistad interespecie? ¿La amistad qué, perdón? Interespecie. Interespecie, entre las diferentes especies. Ajá. Y una última pregunta de Moy Rodríguez: ¿qué tan cercano es el sí mismo comunitario que menciona con la ética nosótrica de los pueblos originarios de Mesoamérica? Yo creo que esto último, de verdad que sí es una amiga argentina, precisamente Mónica Cragnolini, se impresionaba mucho cuando la llevamos a Teotihuacán y ver los tigres y ver los animales, o sea, esa cercanía con los animales, ¿no? En el mundo mesoamericano, ¿no? Pensemos en los nahuales, ¿no? Que como que el yo más profundo de un recién nacido está marcado por la presencia de un animal, ¿no? Si es un conejo, si es un jaguar, ¿no? Es el animal que pasa, como que es el que marca al niño, ¿no? Entonces, hay como, creo que y también creo, eso es en el mundo mesoamericano, o sea, la presencia de los animales es como el venado, ¿no? En el mundo de los huicholes, ¿sí? El venado es quien conduce a la búsqueda del peyote, ¿no? Entonces son seres guías, ¿sí? Entonces sí, o sea, hay culturas que no están alejadas de los animales, ¿sí? Y en el caso de lo que estaba hablando ella pero ¿cómo es posible la comunicación interespecial? Pues a mí lo que me parece muy interesante es que con estos modos de pensamiento que son como más ecocomunitarios, o sea, que el sí mismo verdaderamente es comunitario, es como que ya estás comunicado con el dolor, en un sentido más básico, con el dolor del animal o con el dolor, ¿no? Te sientes llamado de dar comida, te sientes llamado, ¿no? De servir a otro, ¿no? Entonces yo sí creo que despierta otra gestualidad, ¿no? El hecho de la dedicación, ¿no? Se dice el cuidado, pero la dedicación, que es una forma muy elemental de comunicación entre los animales, ¿no? Inclusive nosotros y los perros, ¿no? Sí, es que a lo mejor sí, completamente. Yo tengo la impresión, ¿puedo interrumpir, perdón?
yo tengo la impresión de que este pensamiento del cual nos has hablado, Rebeca, el pensamiento que algunos llaman la escuela de Kioto, pero bueno, Tanabe, Ueda, el mismo Suzuki, de alguna manera de entrada, bueno, corrígeme si me equivoco porque no estoy tan segura, pero tengo la impresión de que de entrada ya no son, digamos, antropocentristas, ¿no? Ya no tienen como centro único de importancia radical y total y fundamental al ser humano, sino de entrada se concibe un ser humano a sí mismo como parte de una totalidad. O sea, no, a diferencia del antropocentrismo occidental, me da la impresión de que la filosofía japonesa iría por otro lado, ¿no? De entrada ya no habría esta concepción de que lo más importante es el ser humano, o sí la existe, o sí la hay. Mira, pues, ¿tú conoces un libro que se llama Yo el gato? ¿Yo y el gato? ¿O yo el gato? Sí, creo que sí. Natsume Soseki. Sí, sí. ¿No? Entonces, yo creo que tienen una conciencia desde el siglo X, principios del siglo XIX, pero yo pienso que es detrás, más atrás, porque ya son actualizaciones del pensamiento budista muy antiguo. ¿Sí? Él era muy consciente, el gato, del antropocentrismo. Sí, o sea, eso es en las narraciones de Suzuki, ¿no? Esta cosa. Desde su narración. ¿Por qué los humanos son tan presumidos, no? ¿Por qué hacen esto? ¿Por qué hacen el otro, no? Y dice, más vale que desaparezca de este mundo antes de que me convierta en humano, ¿no? ¿No? Entonces creo que eso solamente es como casi que puede suceder como en un pensamiento que no es occidental. Claro. ¿No? Que no es occidental. Pero te decía que son cosas muy prebudistas, son budistas en un sentido porque en el budismo Tendai japonés, pues todas las cosas están despiertas. Todas las cosas tienen naturaleza búdica. Los caballos, las ratas, todo tiene naturaleza búdica. ¿Sí? Entonces, y pues eso yo creo que uno lo puede ver en las esculturas de los templos, etcétera, que hay ratones, hay budas con ratoncitos abrazados, o gatos que están llorando porque el Buda acaba de morir. Cuando está el Buda en el paranirvana, hay esculturas que hay muchos animales alrededor de él, ¿no? Entonces, sí hay como una experiencia de comunidad viviente que no es humana solamente, ¿no? Sino que es interespecie. Y volvemos a esto que mencionabas en tu plática, cómo esta comunidad, para este tipo de filosofía, no es una comunidad, nada más una comunidad humana. Y en ese sentido, la amistad no es nada más una amistad entre seres humanos, sino es una comunidad que abarca ya de entrada pues a todos los seres. A todos los seres. Exacto. Punto, ¿no? Porque te decía a todos los seres sintientes, pero no sé, entraríamos en la discusión de que tal vez para ellos todos los seres son sintientes, ¿no? Sí, todos los seres son sintientes. Sí. Entonces no habría ya otra vez. ¿Te acuerdas que una vez hablábamos de eso? Oye, me gustaría hacer un texto sobre los seres sintientes, ¿no? Sobre el concepto de ser sintiente. Pero lo que pasa es que, lo que llegaría a pasar es que todo es ser sintiente. O sea, que no habría una diferencia entre lo animado y lo inanimado, ¿no? Sí, eso es muy fuerte porque la palabra sintiente, que hoy es tan importante en los estudios sobre los animales, por ejemplo, sobre todo sobre esta polémica de por qué no dotar a los animales de derechos, si finalmente la ausencia de derechos y nuestro abuso del animal nos ha llevado a la depauperación del planeta y a poner toda la vida del planeta en peligro, ¿no? Entonces, bueno, a partir de la importancia de los animales, la categoría de sintiencia toma un lugar central, pero creo que otra vez vuelvo,
creo que el tipo de filosofía japonesa en general tiene resuelto el problema antes. Por esto, porque los seres sintientes es todo, ¿no? O sea, ya no es, bueno, los sintientes entonces son los animales, las plantas no. O las plantas también, pero las rocas no. Entonces la minería sí le puede llegar, ¿no? O sea, es como un respeto así de una ética ecológica radical. Me acuerdo mucho de Aldo Leopold, que llegaba a hablar incluso de por qué no respetar incluso la nieve que está colgando del tejado, ¿no? Porque tenemos que ir y quitar y romper todo. O sea, ¿por qué no el paso atrás de Heidegger, ¿no? ¿Por qué no podemos dar un paso atrás y permitir que lo que es se manifieste, ¿no? Digo, creo que son muchos los filósofos que han tenido como esta pequeña luz o este pequeño hilo del pensamiento que los ha motivado a pensar y a plantear la posibilidad de considerar en la comunidad a la totalidad del planeta o a la totalidad de lo que es, a la totalidad de todo. O sea, es que vuelvo a lo mismo, a la totalidad, punto. ¿Y sabes por qué también tiene estas raíces budistas? Porque tú recuerdas que existe esta rueda del nacimiento y la muerte. Entonces, todos los seres van transitando de lo animal a lo humano, a los espíritus infernales, a los dioses, ¿no? A los espíritus hambrientos, etc. Entonces, en un determinado momento, todos fuimos todos. Ok. ¿Sí me entiendes? Entonces, bueno, lo que te quería decir con esto es que yo siempre leo un poema o recuerdo un poema que leemos en clase que dice algo así como, cuando escucho al pájaro cantar, no sé si es mi padre o mi hermano muerto. Entonces, como se vive con esa conciencia de estar circulando en todos los modos de existencia, ¿sí? Entonces, nosotros podemos ser ellos y ellos nosotros, ¿sí me entiendes? ¿Cómo se llama? Es decir, hay como una conciencia justamente de esta ampliación de lo vivo, de lo viviente y de lo viviente y de lo vivo y muriente a unas dimensiones que son muy cósmicas, ¿no? O sea, sí, muy amplias, ¿no? Pertenecemos más a ese horizonte que a lo humano, sería más bien eso. Ahora, esta idea, Rebeca, aplicada al mundo material, o sea, me hiciste recordar un texto de Álvaro Chaos, un biólogo de la UNAM, que con ese libro se ganó un premio en la editorial, me parece que es el Fondo de Cultura, que se llama Hay un dinosaurio en mi sopa, que un poco lo que sostiene es, bueno, finalmente el ciclo de la vida, bueno, hay un dinosaurio en tu cabello, en tus dedos, o sea, esta materia que está en constante evolución, lo que hace es surgir como rosa, surgir como árbol, surgir como vaca, ya la vaca comió la rosa, el proceso digestivo se hizo esto, ahora tú comes, como este ciclo de la vida, ¿no? Me parece que no serían ideas necesariamente iguales, pero sí son compatibles, ¿no? Sí, me parece que es así como lo que se dice es que no es un mundo que se viva históricamente en tiempo, en temas como occidentalmente, ¿no? O sea, como un mundo que va hacia ¿cómo podríamos decir? Hacia su salvación o su liberación, ¿no? Y que es lineal, ¿no? No es la historia de la salvación, ¿no? Sino que esto es un mundo cíclico, ¿no? Pensado en un budismo muy, muy antiguo, ¿no? Ok.
Ajá. Ok, entonces no necesariamente estaríamos hablando de esta evolución de la materia física en la historia de la evolución de las especies, por decir algo, ¿no? Sino de todo, de la totalidad, digamos. Pero sí tiene sí hay una concepción que es de un budismo muy antiguo, que se llama budismo Kego, ¿no? Así, en que se dice que todos los planetas están en la punta de un pelo, y la punta de un pelo está en todos los lugares, ¿sí? Entonces, eso sí ya no te lo entendí. entonces, lo múltiple es uno y lo uno es múltiple. Entonces, no conciben una separación para nada. No, imagínate un pensamiento que no concibe la separación ni siquiera entre planetas, o sea, todos los planetas están en un planeta. O sea, la idea de que la totalidad es uno. Uno, es uno. ¿Sí? Bueno, que Heráclito, ¿no? Sí. Todo es uno, decían uno de sus fragmentos, ¿no? Sí. Pero bueno. En sus albores la filosofía occidental. Bueno, Nietzsche tenía esa tesis, ¿no? De que en sus albores la filosofía occidental iba por buen camino hasta que llegó Platón. No me Entonces yo creo que eso es como una buena fuente para la amistad, ¿no? O sea, esa pronto detenerse y todo es uno, ¿no? O sea, ¿no? Claro, claro. Sí, una fuente muy fuerte de solidaridad. Sí, Ángel, teníamos más preguntas, ¿verdad? Bueno, algunos fueron comentarios más que preguntas, ¿no? Pero... Sí, bueno, tenemos algunas preguntas. Alejandro Gerhort pregunta que si, dice, ¿se puede dejar un sentido antropocéntrico y desarrollar un sentido del todo? Carmen Maldonado Vargas dice, en el universo prehispánico, los cantos nahuas hacen alusión a la amistad. Al cuicani, al referirse a sus amigos, flores, vientos, humanos, le permite reafirmar su posición y tener seguridad en su reflexión. José Leal pregunta si se puede racionalizar la amistad. Erasmo Huizache pregunta que si en México llegaremos a implementar el saludo sin contacto como en Japón. Y Elizabeth Patricia Nietzsche dice, ¿por qué se considera al sí mismo como comunidad? ¿Será que se parte del sí mismo como un conjunto de experiencias y emociones? ¿O de qué va ver al sí mismo como comunidad? ¿Y desde qué lectura se puede profundizar más? En una persona que sí está mayormente ver dualidades, ¿podría verse como sí mismo? ¿Podría hacer conciencia de esto? Hay otra lectura que les paso, que es de Nichitani, que se llama La religión y la nada. Ya un poco más especializada, ¿verdad? No, pero yo creo que es un libro, la verdad, yo creo que es de los libros que a los estudiantes les gusta más, ¿no? Porque los demás sí requieren más bagaje, más de historia del budismo y todo eso, y este libro yo creo que sí es más accesible, ¿no? Bueno, me llama la atención del, ¿cómo podemos pensar ese sí mismo comunitario? Hay una película del viaje de Chihiro, que en la parte final aparece una canción, ¿sí? Y esa canción a mí me parece que es el sí mismo comunitario, ¿no? O sea, en realidad de imaginarnos que nosotros somos ellos, ¿no? Es como un mundo que danza al unísono, ¿sí? Entonces, ese giro de un mundo que se mueve al unísono, dice las calles, las ciudades, ¿no? Dice, tienen como un solo corazón, ¿sí? Pues eso es también nosotros, ¿sí? O sea, pensando en términos de la filosofía Avatamsaka, ¿no? Que si quieren
pues averiguar un poquito de eso, de la filosofía Avatamsaka, del budismo, ¿sí? La filosofía. Esta cosa de Avatamsaka. Bueno, o Kegon. ¿Lo vas a escribir en el chat para que podamos escribírselo a... El Avatamsaka pone Sutra Avatamsaka y el budismo Kegon, ¿no? Entonces, esta cosa es que nosotros debemos como que movilizar nuestros esquemas ontológicos, ¿no? Y decir, bueno, esto que es múltiple y uno, todo el mundo, que es un nexo de relaciones, también nosotros somos un nexo de relaciones. No somos una identidad, ¿sí? También nosotros somos pues cósmicos, ¿no? O sea, nosotros también dependemos del sol, ¿no? Y todas estas dependencias, existir es depender. Y eso es algo que es muy difícil de pensar en unas categorías occidentales en que la autosuficiencia lo es todo, ¿no? ¿No? Entonces, esta comprensión de que existir es depender, pues te hace pensar las cosas 1000 veces más, ¿no? O sea, ¿no? Y qué fuerte, porque si en algún momento estamos sintiendo eso con más fuerza, es ahora, ¿no? Que existir es depender. Esto es cuando yo supe que hubo un paciente, ya se me olvidó el número, pero hubo un paciente famoso en alguna de los lugares por donde pasó la pandemia, que se hizo famoso precisamente porque contagió a tanta gente que desató la curva de la pandemia. Me parece que fue en Corea, no sé, Ángel, si tú tengas presente ese dato. Yo no. Leyendo me pareció un dato interesante. Y me parece que era Corea, no estoy muy segura, pero iba muy bien la curva hasta que llegó ese paciente. Y ese paciente era una mujer, el paciente número X, no recuerdo exactamente ahorita el número. Si hay interesados en este dato, luego prometo ponérselos ahí en los comentarios. Este paciente desató la curva porque no fue consciente de cómo todos dependían de él y él dependía de todos y cada uno de los demás y de sus actitudes y de sus actuaciones. Entonces este paciente decidió que no creía en el coronavirus, decidió que eran maquinaciones universales para dominar el planeta. Ya, estas teorías conspiratorias, el coronavirus no existe, son nuestros gobiernos que quieren adueñarse de nuestra libertad. X tenía alguna teoría conspiratoria y decidió moverse con toda la libertad. Era una persona que solía acudir a centros religiosos y no habían cerrado los centros religiosos en esta ciudad. Fue a misa a diario, fue a un par de sepelios, precisamente de gente que moría por el coronavirus. Y hubo saludos y abrazos, y se calcula que calculó arriba, que contagió, perdón, entre el súper y parece que era una mujer muy parlanchina, se calcula que contagió a más de 900 personas, lo cual es algo inaudito porque nadie contagia a tanta gente normalmente. Y desató la curva de la pandemia, giró la historia de la pandemia en esa población, ¿no? Entonces, ahorita que decías esto de la dependencia, bueno, si en algún momento se nos manifiesta depender, es ahora. Que yo dependo de cualquiera que en un momento decida que la pandemia es una maquinación del gobierno y que todo es una fantasía y decida ponerse a repartir virus por todas partes, pues igual desata la curva, ¿no? O sea, dependemos. Si tú te cuidas, me estás cuidando también a mí. Si yo me cuido, te estoy cuidando también a ti, ¿no? Que es un poco el principio que yo siempre he tenido, o la visión, que sin ser pues epidemióloga, como una vil ciudadana, es la visión que siempre he tenido del tapabocas, ¿no? Entonces, no es tanto por mí como por ti, porque yo puedo estornudar y ser asintomática, pero a lo mejor tú te mueres con el bicho, ¿no? Entonces, bueno, pues me lo pongo por consideración a ti, más que nada, ¿no? Entonces, pues no seas gacha y póntelo tú por consideración a mí, ¿no?
es esta idea de dependencia, ¿no? Exacto. Que Sí. claro, que esta filosofía lo plantea más allá, ¿no? Sí. Sí, es como, pues sí, es darnos cuenta de la relacionalidad de una manera muy dura, ¿no? Muy dura y, y darnos cuenta, bueno, nuestro carácter, como tú dices, nosotros lo somos muy explosivas, muy, ajá, entonces, somos latinoamericanas, ¿no? Claro. Pero también como hay que darse cuenta también que es muy importante retenerse, ¿no? O sea, es aprender esa contención. Yo creo que sí tiene que ver como con un ejercicio corporal de otro modo, ¿sí? Que es, pues bueno, yo lo voy a decir de una manera muy radical y siempre lo he dicho de una manera muy que a la gente no le gusta, pero esta cosa de vivir como un muerto, como dice Tanabe, es muy importante. O sea, es dejar como desplazarse continuamente porque pues, es la única manera de poder hacer posible al otro, ¿no? O sea, en ese sentido, o sea, cuidar al otro, ¿no? O sea, no, yo quiero ir a la calle, me quiero ir a pasear y quiero ir a la playa y quiero ir a esto y quiero al otro, ¿no? Porque pues es imposible, ¿no? Entonces es necesario, hemos aprendido duramente que tenemos que contenernos, ¿no? Y que no podemos fluir libremente, pues no, hoy no, ¿no? Hoy no. Entonces, si tú dices, bueno, el cuerpo está o no está en estas formas de pensamiento, yo creo que nunca ha estado tan más presente que en estos pensamientos, porque justamente es como una forma de práctica en la que se está constantemente presente, que es en la respiración. Claro. Sí, lo que pasa es que a lo mejor, no, perdón, te interrumpí, sigue. No sé si quieras hablar de esto, porque sí, yo creo que es bien importante, ¿no? Sí, Por ejemplo, si practicas el tai chi, la respiración es el hilo conductor. O sea, Nietzsche dice, el hilo conductor es el cuerpo. Claro. Pero en el zen y en el tai chi, el hilo conductor es la respiración. Y si no respiras, te mueres, ¿no? Entonces, nunca se es más consciente de lo que está sucediendo a nivel corporal en estas prácticas. Oh, hay un ruido feo ahí, ¿verdad? De repente, ¿no lo oyen? Sí, no, es que brinqué cuando dijiste esto porque, Rebeca, creo que también, sí, que resulta casi imposible no hablar acá de lo que en Occidente hemos llamado la meditación, ¿no? Que para los chinos es la práctica de sentarse a no hacer nada y de ocuparte de no hacer nada, ¿no? Que nosotros llamamos meditación y que los japoneses creo que también le llaman simplemente sentarte, ¿no? Sí. A estar. Porque hay una tendencia muy generalizada, creo yo, a pensar que meditar es alejarte del cuerpo, es deshacerte del cuerpo, cuando precisamente meditar es, como dices tú, es conciencia, es la conciencia más radical que puede haber de que eres cuerpo y de que estás en una totalidad, ¿no? Meditar o escuchar esto, ¿no? O esto meditando no es lo mismo que escucharlo en la cotidianidad. Meditando puede ser verdaderamente una experiencia brutal, ¿no? Porque estás tan consciente de todo. Entonces, claro, creer que meditar es alejarte del cuerpo es una falsa idea de la meditación, ¿no? Creo como tú que meditar es conciencia del cuerpo ante todo. Sí. Y conciencia de todo. Ese como suspender la posición antropomórfica, ¿no? Y sentarse. Y yo creo que lo que más nos ha costado en la pandemia es entender eso, la no acción. Es decir, yo quiero hablar como ya de un campo en que no se nos enseñó las actividades inútiles, ¿no? Y esas actividades inútiles son las que nos pueden salvar. Es decir, la no acción, ¿sí? Entonces, yo creo que por ejemplo, en el caso, en la UNAM,
Hay un grupo de Tai Chi, afortunadamente, que la UNAM promueve y que para sus estudiantes, profesores, etcétera, ¿sí? Y justamente... También para los estudiantes. También para los estudiantes, sí. A lo mejor podemos anotar algún dato al final de los comentarios. Claro. ¿Se vale? Sí. ¿Sí? Ok. Sí, sí. Entonces, y entonces, si no hubiera sido por eso, yo creo que muchos nos hubiéramos dado un tiro. O sea, esas actividades que te enseñan la quietud en el movimiento son muy importantes, ¿no? Y nosotros fuimos pues desgajados de esas actividades de alguna manera, ¿no? O sea, como que no las tenemos, ¿no? Sí, pero has dicho algo muy importante, las actividades inútiles que finalmente cuando escuchamos inútil, nuestra referencia es negativa, ¿no? Como si ser inútil fuera algo negativo. Y, por ejemplo, pienso en Nicole, y pienso en Heidegger, y pienso en muchos filósofos de esa época, en que se insistió tanto en que no necesariamente lo único valioso es la funcionalidad y funcionar en el mundo de manera útil, sino que hay una serie de actividades aparentemente inútiles. Nicole lo decía de una manera muy curiosa. Nicole decía, hay actividades que no sirven porque no son sirvientes de nada. Son actividades libres, ¿no? Son actividades que no sirven porque no son sirvientes. Son actividades que en sí misma tienen un valor, como lo puede ser la filosofía, como lo puede ser la meditación, como lo puede ser la poesía, como lo puede ser la literatura, que son actividades que no son propiamente, que no sirven, que son aparentemente inútiles, pero que Heidegger me parece que es el que dice, pero que a la larga y por muchos rodeos, finalmente es lo que le da un sentido a la vida, ¿no? Claro. La filosofía, la poesía, la literatura, todas estas actividades que aparentemente son inútiles y no sirven de nada, pero que a la larga y por rodeos terminan creando tu concepción del mundo y orientándote sobre el sentido de la vida, ¿no? Sí, sí. Creo que eso es lo que ha quedado un poco, bueno, y el arte, por supuesto, ¿no? Todo el arte, creo que en la educación occidental son las actividades que han sido más relegadas y que son precisamente las que hoy podrían salvarnos. Tal vez por eso los que nos dedicamos a este tipo de actividades no la estamos pasando tan mal, ¿no? Yo de repente pensaba, ¿o será que soy sociópata y estoy muy bien encerrada? Pero no, creo que no soy sociópata, creo que simplemente he aprendido a disfrutar de una serie de actividades inútiles como la filosofía o el yoga o la meditación o estas cosas que finalmente le dan un sentido muy importante a la vida, ¿no? Entonces también quizá una de las lecciones de la pandemia, volviendo al tema, quizá alguna de las lecciones de la pandemia que podríamos anotar sería retomar o revalorar estas actividades que se nos han enseñado como inútiles o como no útiles o como que no sirven de manera inmediata, ¿no? Retomarlas, o sea, no tienes que estudiar filosofía en la Facultad de Filosofía para leer filosofía, ¿no? Me parece que cualquier gente puede hacerlo con una guía mínima, ¿no? Hay textos a los que la gente se puede acercar. También los podemos pensar en algunos, ¿no, Ángel? Y dejárselos anotados al final de la plática. Hay textos que la gente puede leer sin necesidad de tener un maestro enfrente, ¿no? Estoy pensando ahorita en varios, ¿no? Podemos anotarlos y que la gente le entre estas actividades que han sido decretadas como inútiles o como no pragmáticas y que, caray, pues, a mí la palabra inútil siempre me pareció un poco ruda porque finalmente en lo personal ha sido lo más útil que he tenido, pero claro, no útil en el sentido de una utilidad como la que aprende un dentista que te saca la muela y ahí está muy claramente la utilidad, ¿no? Ahí está
ahí está la muela, ahí la estás viendo afuera y te daba dolor y ya no está ahí, es algo tan claro, ¿no? Mientras que la filosofía, su utilidad, pues sí, como dice Heidegger, es difícil de encontrarla y solo mediante rodeos. ¿Alguna vez, Ángel, tú coordinaste una revista, no me acuerdo si para la Universidad Metropolitana, pero yo te entregué un artículo y tú le cambiaste el título y le pusiste un título maravilloso? Que yo dije, bueno, ojalá siempre me cambiaran el título así, caray. Porque Ángel le puso por título ese artículo: la filosofía no mueve palancas ni tornillos, mueve al mundo. ¿Te acuerdas? Sí. Bueno, yo dije, bueno, está mejor el título que el escrito. O sea, no, pero es un poco lo que estamos diciendo. Hay actividades aparentemente inútiles que son las que nos pueden salvar ahorita. Y vaya, no necesariamente la filosofía, es que, caray, lavar una piedra, ¿no? Bordar, o sea, ¿por qué todo tiene que ser útil? ¿Quién nos enseñó eso? ¿Quién nos enseñó que si nuestras actividades no tienen una posibilidad de mesurarse y ver qué tan útiles son, entonces no valen, no sirven? ¿Cómo le hacemos, Rebeca, para liberarnos de esa idea? Sí. Porque me parece no es que yo la tenga, ¿no? Pero es sí, pensándolo en términos así como de la vida ordinaria, porque hay una vida ordinaria que yo creo que es la más valiosa y es como la vida ordinaria en la que uno se puede dedicar verdaderamente y puede hacer las cosas con conciencia, ¿no? Y entonces eso me parece que es muy agradable, ¿no? Pero hay un modo de ser de lo ordinario que evita lo extraordinario de eso, ¿no? Que evita que es extraordinario, ¿no? Que lo ordinario es extraordinario, ¿no? Y yo creo que estas posibilidades, estas prácticas te habilitan, ¿no? Es como son prácticas que desarrollan como una especie de retención, pero que después es como una explosión, ¿no? Que luego dan con la palabra correcta, que luego dan ¿no? Con un modo de ser adecuado, ¿no? A la circunstancia, ¿no? Entonces, sí, en el fondo, pues no tiene nada de inútiles, ¿no? Sí, es lo que permite vivir, ¿no? Sí, me haces recordar mucho que últimamente he estado leyendo y he estado viendo y escuchando todo lo que encuentro de Pepe Mujica, porque me parece que tiene un pensamiento muy, muy ordenado, muy profundo, que abarca la política. Bueno, obviamente tiene que abarcar la política desde el momento en que fue presidente de un país, ¿no? Y que no fue cualquier presidente, que fue un presidente completamente sui generis y muy amado, muy admirado por mucha gente. Entonces he estado dándome a la labor de estudiar su pensamiento, y lo que más me llama la atención es cómo coincide con estas ideas. Yo no sé si él en algún momento le entró a algo de la filosofía, ya sea japonesa, china o hindú, pero como dice él, bueno, él se lo adjudica al hecho de haber estado en la cárcel por 7 años, y él dice, durante 7 años no pude leer, entonces tuve mucho que pensar. Entonces, cuando él dijo eso, me acordé de Nietzsche diciendo, odio a los ociosos que leen, ¿no? Que no pueden desarrollar sus propias ideas. Bueno, es relativo, porque pues, si alguien leyó en este mundo fue Nietzsche, ¿verdad? Pero lo que quería decir es, hay un momento en que hay que empezar a pensar por cuenta propia. Y Pepe Mujica lo que dice es un poco esto que estás diciendo tú. Porque lavar una piedra o bordar o hacer cualquier actividad, finalmente, cómo la llevas a cabo está aquí. Y la felicidad está aquí, no afuera. O sea, no somos felices cuando logramos obtener algo que está afuera y que hemos adquirido. Ese es el problema del consumismo en el mundo. Tan pegado con el capitalismo que él critica,
¿no? En el caso de Mujica. Como estas actividades, vuelvo a estas actividades inútiles, perdón, pero es que son las actividades en las que estamos todos en la pandemia, estamos encerrados, y son actividades que pueden ser muy, de mucho valor, pero está aquí en con qué tanta conciencia plena llevas a cabo el barrer o el sentarte a no hacer nada, ¿no? Yo creo que ahí está toda la diferencia, y sí creo que pues le sería muy útil a la gente, a nuestros estudiantes, acercarse a un curso de Tai Chi o a un curso de meditación en estos momentos, ¿no? Sí, mucho. O sea, lo que pasa es que normalmente la mente está en lo que tú dices, en la búsqueda de lo que viene, ¿no? Está en una anticipación interminable y el cuerpo es como dejado como una carga allí, ¿no? Entonces, lo que me parece muy importante es que esa concentración lo que permite es como justamente ese acompasamiento mente-cuerpo, ¿no? Uh-huh. Y que justamente es que esa es la concentración, ¿no? Y por eso el apoyo en la respiración pues resulta tan importante, ¿no? Entonces, lo que yo sí quisiera es que esa conciencia del presente, volver al presente, es muy importante, ¿no? Y que no estemos en la pandemia, cuando ya todo sea normal, ¿no? Este presente es nuestro presente, es lo más preciado que puede existir, Sí. ¿no? Sí. Entonces, sí, yo creo que hay que dejar al pie de las preguntas y respuestas de esta charla. Aparte de, bueno, ya puse de hecho algunas de los libros que tú recomendaste, me falta uno, ahorita lo ponemos, pero creo que hay que dejar los datos para todas estas actividades que la UNAM nos facilita, como el Tai Chi, como algunas clases de yoga y meditación que también son abiertas a los alumnos y a los profesores. Y ojo, no porque se trate de una moda ni nada de esto, es simplemente porque son actividades que, al igual que la amistad, te centran, ¿no? Tú lo señalaste muy bien cuando dijiste, son actividades que te llevan a concentrarte, ¿no? Son actividades que te centran, ¿no? Que era lo que estábamos resaltando de la amistad, ¿no? No sé, Ángel, si hay algún otro comentario o pregunta que quisieran formular. Sí. Pregunta Carmen Maldonado, ¿cómo se puede concebir a la sintiencia desde la filosofía Zen? Frederick, ¿Cómo se puede? Sí, perdón. ¿Cómo se puede concebir a la sintiencia desde la filosofía Zen? Ok. Frederick Contreras pregunta, ¿cómo volver al ámbito de los afectos? Y dice Ángel Cervantes, ¿el todo como parte de una deidad, como una especie de panteísmo? ¿Podría existir una similitud? Tenemos estas tres preguntas, por si quieren irlas comentando. Sí. Bueno, yo creo que forma parte de esta idea de la comunidad, de lo viviente, ¿no? Que cada cosa sea singular, ¿no? O sea, la experiencia de lo singular, ¿sí? Por eso en el Zen, por ejemplo, cuando hacen preguntas así, ¿dónde está Buda? Y entonces el maestro saca 3 libras de lino, ¿no? Es esto, ¿sí? Es estar justamente en esta cercanía absoluta, sin un pelo de diferencia. ¿Cómo se logra eso? Pues se logra con mucha concentración, ¿sí? Entonces la realización de lo singular como tal, el pino, ¿por qué vino Bodhidharma de China? ¿Por qué vino Bodhidharma de la India? El pino en el patio. Las respuestas son así.
Sí, porque no es muy están separados ni un centímetro de su circunstancia, ni un centímetro de la circunstancia. Obviamente que eso desarrolla los afectos de otra manera, porque es de una cercanía tan absoluta, ¿sí? Si estás triste, estás triste. No les voy a decir qué van a hacer, no es la felicidad total. Si estás triste, estás triste. Si estás contento, estás contento. Si te enojas, ¿sí? Precisamente porque no hay ni una separación, ¿sí? Entonces es tal como es, ¿no? El muchacho es inquieto, el Tao del muchacho, ¿no? Como, ¿verdad, amiga? Entonces, como que yo digo, así es. Y eso desarrolla también una afectividad que es tal cual es también, ¿no? Tal cual es. Entonces, sí, yo creo que hay un desarrollo de los afectos de diferente manera, ¿no? Muy sinceros, creo, porque la sinceridad es como un ideal, o ¿cómo te voy a decir? Es un parámetro en el Zen, ¿no? La naturalidad y la sinceridad. Entonces, son otra clase de, otra cartografía de afectos, ¿no? Pero tiene que ver con que están en el presente, son reacciones instantáneas, ¿no? ¿No? Entonces, y tiene que ver con una fenomenología de lo presente, de la presencia muy importante, que justamente puede llegar a decir, a veces el Zen se siente muy cercano a palabras de Jesús, ¿no? Que dice, mira los lirios del campo, no se preocupan por el mañana. Entonces, eso es estar en lo presente, es otra afectividad, ¿no? Que tiene que ver con la naturalidad de las cosas y de uno mismo, ¿no? Sí. Sí. Y la otra es la sintiencia, ¿no? Oye, ¿puedo decir algo de esta última? Ajá. Me está acabando el tiempo, muy rápido. No, bueno, mejor contesta tú y yo mientras, sí. Bueno, cuando hablan esto de la sintiencia desde el Zen, es que es muy importante esa experiencia perceptual, ¿no? Esa experiencia que es instantánea, que no pasó por la razón, ¿no? Entonces, cuando tú dices, mira las flores, te estás volviendo al presente. Estás en el presente. Entonces, y la naturaleza tiene ese poder de regresar a lo presente, de hacernos regresar a lo presente, ¿sí? Si sales a la calle, se impondrá el atardecer, el calor del sol. ¿Sí me entiendes? Nos regresa al momento de ahorita, ¿no? Entonces, por eso, la naturaleza, que es lo que es así, desde sí mismo, en términos japoneses, la sintencia y los afectos, pues van juntos, ¿no? Sí, yo lo que te iba nada más a comentar, Rebeca, es cómo finalmente esta filosofía de la cual nos ha estado hablando la doctora Maldonado, o sea, insistir en que se llega a la comprensión de todo esto que nos has dicho, Rebeca, a través de la práctica. O sea, es una filosofía que comparte con los orígenes de la filosofía occidental, concretamente el caso de Sócrates, por ejemplo, el hecho de que es ante todo una forma de vida. Es algo que si no llevas a la práctica no puedes entender, ¿no? O sea, tú puedes decir conciencia plena del cuerpo y la gente puede decir, ¿qué le pasó a esta mujer? No, bueno, no. Para saber qué es eso, pues tienes que vivirlo. Yo le digo... Un maestro zen diría, tápate las narices. O te da un soquetazo. Sí, son escobas. Porque, a ver, presente. Sí, ahí está tu conciencia del cuerpo que te falta, ¿no? Entonces, sí, justamente, no entiendes porque vivimos como
como estas muchas pinturas de las vanguardias, etcétera, salen con la cabeza cortada, ¿no? Lo entiendo perfectamente, ¿no? Sí, 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 sí. Sí, yo le digo mucho a mis alumnos, imagínense que Sócrates hubiera dicho en algún momento, no me interrumpan porque voy a estar haciendo filosofía, y se encerrara en un cuarto, ¿no? Entonces, para Sócrates, pues eso era impensable. Hacer filosofía era salir y platicar con la gente, ¿no? Ir al ágora o al gimnasio o a caminar por las, creo que es en el Menón, no me acuerdo, me da mucha risa eso. Hay un diálogo en donde se van caminando y van platicando y se les acaba la ciudad y dicen, ay, ya se acabó, vamos de regreso, ¿no? Como esta filosofía que era una forma de vivir se entendía solamente en la vida, ¿no? No era algo de me voy a encerrar a escribir o me voy a encerrar a leer. Y es un poco lo que pasa con la filosofía de la que tú nos has hablado. O sea, si no tienes la experiencia, y no quiero decir con esto no tienes la experiencia, sino si no te has dado la oportunidad de vivir lo que es la conciencia plena a través de la meditación o del tai chi o del yoga o de alguna actividad de este tipo, es un poco más difícil comprenderlo, digamos, si no es que es hasta imposible, quizá, ¿no? Sí, sí. Bueno, obviamente yo llegué a esto por la filosofía occidental. Yo incluso como nosotros estudiamos filosofía, yo a veces he tratado, por decirte, que lean directamente a Lao Tse, ¿no? Y ha sido un desastre, porque si no lo comparan con las categorías de sustancia, causa, etcétera, no ven la gran novedad que esto significa, ¿me entiendes? Entonces, es decir, que para mí, en primer lugar, fue hacer una comparación, ¿sí? Del racionalismo, ¿sí? Y del egocentrismo y del subjetivismo con pensamientos que justamente la subjetividad no es centro, ¿no? Entonces, por ahí empecé, ¿no? Pero después comienzas a darte cuenta que sí exigen un cierto grado de comprensión práctica, ¿sí? Y que ellos, para hacernos entender cosas, pues recurren, por ejemplo, a Meister Eckhart, ¿no? Meister Eckhart decía, aquel que no se encuentre bien en un lugar, donde sea que esté, no está bien. Entonces, ese es el lugar radical que se le da al momento presente y en lo que se está, ¿sí? Y entonces ellos comparan cosas como, no es que se pierdan en la nada, sino que eso exige una práctica cotidiana, ¿sí? Y Nishida dice eso. Dice, los rusos vieron la disolución. Dostoyevsky vio la disolución, pero le faltó el arraigo en la vida cotidiana, ¿no? Entonces, decir que algo que no solo dice Nishida, decir que no solo de pan vive el hombre es como el colmo del subjetivismo, porque justamente la vida cotidiana es lo fundamental, ¿no? Entonces sí exige entender lo que es la vida práctica desde las coordenadas de un cuerpo-mente, de la acción-intuición, y de que cuando se está dibujando, se practica la caligrafía, el cuerpo-mente está completamente entero, no solamente es la mano, es todo el cuerpo, ¿no? Sí. Sí, quizá ahí, desde el origen, desde la forma de escribir y de hablar, ya era otra estructura mental, ¿no? Exacto. El hecho de que sean ideogramas, que tiene que ver más con lo pictórico, ¿no? Uh-huh. Ya también genera otro pensamiento, ¿no? Sí, sí. Pues si estás de acuerdo, Rebeca, concluimos, si te parece, concluimos. Bueno, pues
insistiendo en la posibilidad de replantearnos una concepción diferente de la amistad, una manifestación diferente de ser amigos y demostrar la amistad que abarcaría desde la filosofía de la Escuela de Kioto, no solamente al ámbito humano, sino a todo lo que es, muy en el estilo, bueno, pues sí, de Heidegger, que tan cerca estuvo de ellos, ¿no? Y un poco la insistencia en revalorar también, pues, esta cotidianidad que estamos viviendo en el arraigo, digamos, en el encierro de nuestras casas, quizá nos ofrezca la posibilidad de valorar de una manera diferente o de intentar vivir de una manera diferente esa cotidianidad aparentemente inútil, o de revalorar lo inútil como algo que justamente es inútil porque es libre, porque no sirve para algo determinado, y poder llevar a cabo nuestras actividades de una manera alegre, o ¿cómo se podría decir? Joyful, ¿no? Así, plenamente, ¿no? Ajá. Y para ello les dejaríamos entonces, al final de los comentarios, estas recomendaciones, estas lecturas que tú has marcado, ¿no? Yo incluiría quizá la del gato, que se me va ahorita el Yo el nombre. gato, Natsume Soseki. Yo el gato, que comienza con la narración del gato viendo al ser humano terrible, ¿no? Por cierto, es el inicio. Yo el gato. Uh-huh. Ok. Y Ángel, no sé si haya algo más que comentar, alguna pregunta, algún comentario. Sí, bueno, algunas personas están solicitando el correo de la doctora Rebeca para externar algunas dudas, y es que en este caso se puede proporcionar, porque sí hay muchos comentarios sobre la nada, sobre el budismo zen y sobre todo interés en estos temas. Entonces, si pudieras proporcionar alguna red social, claro, o algo. Sí lo podemos proporcionar. ¿El correo? ¿Quieres Rebeca Maldonado @filos.unam.mx? Ok. Rebeca Maldonado, todo con minúsculas y seguido, sí, ¿verdad? Sí. Ok, también ahorita se los dejamos escrito. Te prevengo que pues te van a llegar muchos correos. Pero pues te agradecemos mucho, Rebeca. Y cuando me escriban, pues les doy el teléfono del maestro de Tai Chi de la UNAM, ¿no? Ah, ok. ¿Sí? Ajá, para que pudieran entrar al chat o preguntar vía chat, me imagino. El maestro que son estudiantes de aquí, ¿no? Es para estudiantes, o sea, sí tendrían que tener profesores y administrativos de la UNAM, ¿no? Sí. En ese sentido, tendrían que tener a la mano su número de estudiantes, bueno, su número de cuenta o su número de trabajador, ¿no? ¿Algo más, Ángel? No, pues simplemente agradecerle a la doctora Rebeca Maldonado su interesante y valiosísima participación, y en redes sociales, pues bueno, ha generado muchísimo interés el comprender otra forma de pensar la filosofía y pensar la amistad en esta época de contingencia. Sí. Bueno, muchísimas gracias, Ángel, Paulina. Para mí siempre es como una oportunidad de poner en orden mis ideas que realmente pues se han asentado desde hace como 15 años, ¿no? Que comenzamos a leer filosofía asiática, ¿no? Entonces, pero realmente es el confinamiento que me ha disparado estos pensamientos, ¿no? Esta comunidad de lo sintiente y esto, ¿no? Entonces, pues muchas gracias, Paulina, por poderlo expresar aquí. No, Rebeca, gracias a ti por compartir. De veras, te lo agradezco mucho. Yo sé que para ti era como un experimento extraño hablar de la amistad siendo amigas, ¿no? Pero creo que ha sido muy fructífero
yo sabía que iba a ser muy fructífero porque así eres tú, como te lo dije el otro día, eres una persona que va repartiendo bienestar por donde va, y pues hemos tenido la fortuna de que seas la coordinadora del Colegio de Filosofía y no has hecho más que eso, repartir bienestar a todo el colegio y llevar a la revista del colegio a la excelencia y pues ser una mujer muy generosa como lo eres tú. Te agradecemos mucho tu presencia. Muchísimas gracias a todos ustedes que están en algún lugar, ¿sí? Gracias. Hasta luego. Gracias. Sí, gracias. Y finalmente invitarlos el próximo miércoles, 17 de junio, de 5 a 7 de la noche, a la plática COVID-19 y decisiones al final de la vida, con las doctoras Paulina Rivero Weber y doctora Asunción Álvarez del Río. Gracias. Muchas gracias. Bueno. Hasta luego. Gracias por todo. Hasta luego.